Bien, muy buenas tardes. Oigan, pues una doble disculpa. La primera, porque hace 8 días por problemas del internet no pudimos, o al menos no les llegó en ese momento lo que estábamos platicando acerca de la anorexia. Y hoy empezamos un poquito más tarde, puesto que también tuvimos algunos problemas técnicos. Pero bueno, ya estamos aquí y qué bueno que están con nosotros, qué bueno que nos están acompañando. Este es su programa Aquí y Ahora. Bueno, hoy vamos a platicar de otro tema, vamos a compartir con ustedes otro tema que, como dijimos la vez pasada, no es solamente lo interesante, sino lo importante que tienen estos temas que hemos estado tocando a lo largo de estas semanas, puesto que consideramos que son, pues de alguna forma, importantes para la comunidad, para las personas que nos ven, puesto que a través de esto seguramente van a encontrar y van a conocer un poco más de este tema. Vamos a hablar a lo largo del programa, que es en vivo, lo estamos transmitiendo en vivo, igualmente con su definición, la historia, causas, tipos, cuadro clínico, estadísticas, qué famosos han estado con este trastorno, porque es un trastorno alimenticio, que inclusive algunos de ellos han fallecido. Hablaremos del Día Internacional por ejemplo, de la bulimia, que es un día específico, aunque hay unas fechas también por ahí donde abarcan tanto anorexia como bulimia, y es el Día Internacional de los Trastornos de la Alimentación. Daremos los datos de algunas fundaciones que aquí en México, particularmente en la Ciudad de México, que se dedican a atender ese tipo de pacientes, puesto que si ustedes tienen por ahí algún vecino, algún familiar o algún conocido que tenga este trastorno, y bueno, pues de alguna forma podríamos ayudar. Bueno, pues ya estamos aquí nuevamente. Muchas gracias. Recuerden que nuestras redes sociales son www.drrobertoibarra.com y en Twitter estamos en @tanatosieros y nuestro correo es consulta@drrobertoibarra.com. Ahí estamos para que ustedes compartan con nosotros, pues, aquellos comentarios que quieran hacer, aquellas sugerencias, todo aquello que esté relacionado y que nos podamos ampliamente o de manera, pues, compartida ustedes y nosotros, pues, enriquecerlo cada vez más. Bueno, empecemos entonces. Hablamos de la bulimia. La vez pasada, como dije, hablamos de la anorexia. Comúnmente algunos autores han escrito o han de alguna forma estudiado o han documentado acerca de estos dos padecimientos de trastorno alimenticio, pero juntos. Y bueno, ciertamente comparten muchos aspectos. Sin embargo, yo, porque quise diferenciarlo, porque tiene otras características que a lo largo del programa iremos platicando con ustedes, quise hacerlo por separado. Pero finalmente hay quien llega a tener estos trastornos de manera única, sola, y hay quien los llega a tener mixtos, combinados. Bueno, empecemos con la definición. Bueno, esta palabra de bulimia, pues como muchas de las que hemos platicado a lo largo de estos temas que hemos dado, pues tienen de origen griego y quiere decir boulimos, bous, buey, limos, hambre. O sea, hambre de buey. Son personas que tienen la ansiedad, la necesidad de comer abundantemente. Entonces, podemos decir que es el hambre de buey. Pues, digamos, otra vez vamos a hablar de las estadísticas, pero les voy adelantando que aproximadamente el 95% de los pacientes son mujeres. Pero bueno, hablemos de la historia. A mí me ha interesado mucho compartir con ustedes la historia, porque nuevamente nos percatamos que, por ejemplo, en este caso de este trastorno alimenticio, no es nuevo. Aunque hay gente que lo describió de una manera muy precisa, a través de estudios y esto, pero no, a través de la historia. Si nos ponemos a revisar al hombre primitivo, al hombre que cazaba en aquella época de manera, pues digamos, eran muchos los que iban a cazar de una forma masiva, por llamarle de alguna forma. Entonces, cuando obtenían la caza, mataban
al animal que deseaban, se lo comían y comían abundantemente. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que probablemente pasarían algunos días y no iban a consumir alimento. Entonces, digámosle, se daban unos atracones, que es lo que sucede, una característica que tiene este padecimiento, se daban unos atracones, pero al menos en ese momento, pues era de esa forma. Posteriormente, con fines de tipo religioso, de tipo sagrado, las personas bebían y comían bastante, o sea, unos atracones bastante fuertes que se daban, pero estos tenían fines sagrados, que ya después, posteriormente, se fue dando ya como una relación de tipo social. Bueno, entonces, pero originalmente tuvieron esto. Inclusive me encontré por ahí algunos datos que siento que son interesantes compartir con ustedes. Por ejemplo, me encontré que en la época feudal, ¿verdad?, el vómito fue utilizado como método de castigo y penitencia para las religiosas de aquella época. De hecho, encontré por aquí el nombre de una mujer llamada Caterina de Siena, que en 1380, ¿verdad?, según ella, dice, evacuaba sus culpas a través del vómito y del abuso de hierbas que tenían una función de tipo diurética. Bueno, después, posteriormente, Galeno, que algunos que seguramente son médicos o están relacionados con la área médica, se acordarán de Galeno. Bueno, este señor, ¿verdad?, le dio un nombre así como de quinorexia, que era hambre canina, que es un antecedente de lo que es hoy en día la bulimia. Entonces, este término de bulimia, ya posteriormente, ya hablamos de los siglos XVIII y XIX, bueno, pues estaba anotado en los libros médicos, pero solamente como una cuestión ahí de curiosidad, como alguien que se le ocurrió ponerlos, pero pues no pasó nada, ahí se quedaron. Y que pudiéramos revisar esos libros de aquella época, seguramente lo vamos a encontrar como un dato curioso, un dato anecdótico nada más, y no pasó nada más. Bueno, posteriormente ya hablamos de los 30, 50, 70 para acá, ¿verdad? Este síndrome se le llamó también de purga y atracón. ¿Por qué? Porque recuerden, ya lo veremos desarrollando a través del tema, que una de las características que tienen es esta, que tienen atracones y luego se provocan el vómito. Bueno, sin embargo, ya fue más acá, cuando el psiquiatra inglés Gerard Purcell, ¿verdad?, en 1979, es cuando la identifica y la describe tal cual la conocemos hoy. Después de haber hecho todo un trabajo de investigación, ¿verdad?, ya lo da como tal y es reconocido hasta este momento. Bueno, esa es parte de la historia. Seguramente, si ustedes la revisan, podrán encontrar otros elementos como ya también los encontré, pero consideré que estos eran los de más relevancia, los más importantes, y que de alguna forma, pues, seguramente si ustedes buscan más, pues los van a enriquecer más. Ahora, platiquemos de las causas. Pero antes de eso, quiero comentarles y recordarles que estamos en vivo y que les agradezco mucho que estén con nosotros. Y nuevamente, ¿verdad?, nuestras páginas son www.drrobertibarra.com, Twitter, @tanatosieros, y nuestro correo es consulta@drribarra.com. Bueno, ahora sí, pues continuemos. Las causas. Hay autores que han descrito estas causas de 3 orígenes particularmente. Y no quiere decir de ninguna forma que vengan solas, o sea, solamente un problema o otro problema o otra causa. No, las 3 causas seguramente interfieren, seguramente se involucran y tenemos como resultado este trastorno. Bueno, hablamos de las causas biológicas. Hay algunos autores que han descrito que tienen, igual que la anorexia, se acordarán, tienen una connotación genética, ¿verdad? O en este caso particularmente se podría hablar de los probables trastornos hormonales que pueda tener esta persona, o
que de alguna manera son personas que se sometieron a una dieta rígida y seguramente esta no fue supervisada por algún nutriólogo ni mucho menos, y entonces lo único que logran obtener con esto es mucha ansiedad. Y al tener ansiedad, bueno, pues algunas personas deciden empacarlo, ¿no? De alguna forma. Luego, dentro de estas causas tenemos los psicológicos. Aquí pues vienen una serie de factores que seguramente ustedes ya conocen, pero que tocaremos de una manera muy superficial, de una manera muy breve, ¿verdad? Son los problemas afectivos. La depresión, la ansiedad. Fíjense a lo largo de estos programas, si se acordarán, le hemos mencionado, creo que si no me equivoco, en la inmensa mayoría de ellos. Cuando hablamos de ortorexia, cuando hablamos de anorexia, cuando hablamos de trastornos de la personalidad, y algunos otros temas, hablamos de nutrición y ansiedad, y nutrición y depresión, etc. O sea, comúnmente este tipo de situación o de condición está presente en la inmensa mayoría de los casos que hemos revisado a lo largo de estos días. Bueno, otro de los factores dentro de la parte psicológica es la persona como que quiere tener una silueta perfecta, como que tiene un trastorno, una distorsión de su persona, muy parecido al anoréxico. Se ve distorsionado, se ve obeso. Pero entonces hay otro factor que también está metido en esto, la autoestima. Recordemos que este tipo de padecimientos comúnmente son en gente joven, de la adolescencia hacia adelante, más o menos por ahí de los 18, 20 y tantos años, aunque hay por ahí algunos casos descritos con años con anterioridad. Entonces recordemos que cuando somos adolescentes somos muy vulnerables a las críticas, a tratar de seguir algún tipo de personaje, ¿verdad? Como veremos en los famosos, hay algunos artistas pues, que les ha costado la vida por estar, pues digamos, por tener ese tipo de trastorno. Bueno, y bueno, pues está metida la ansiedad, como ya dijimos, en los sociales. Aquí pasa algo parecido con el paciente. En algunos de los casos es asocial, o sea, no le gusta estar, cuando va a comer, no le gusta estar ahí con la gente. Le gusta comer escondidas, por ejemplo. Y no es antisocial como cuando platicamos de trastornos de la personalidad, no, él es asocial, o sea, no quiere convivir en el momento de estarse alimentando. Bueno, y dentro de la parte social, bueno, pues estos adolescentes, estas gentes jóvenes, pretenden pertenecer a un grupo determinado, pretenden de alguna manera igualarse o semejarse, parecerse a un artista, a un atleta, a un gimnasta, por ejemplo. Entonces, esta parte social, ¿verdad?, es muy, muy, muy importante. Dentro de esto, bueno, en la parte social pues está el abuso de drogas, la obesidad, ¿verdad? Todo esto. Ahora, dentro de los tipos, particularmente podremos hablar de dos, el purgativo y el no purgativo. Y el purgativo, bueno, pues su nombre lo dice, ¿verdad? Son personas pues que se purgan después de comer, o se laxan, o usan diuréticos de forma excesiva. Y los no purgativos son gente que de alguna manera lo que hacen es someterse a ejercicios exhaustivos, ayunos prolongados, porque uno de los problemas que tienen estos pacientes es que después del atracón sienten culpa, sienten tristeza. Y entonces para, digamos, limpiar la culpa o sentirse menos culpables, pueden asumir cualquiera de estas actividades o funciones, o pueden tomar este tipo de decisiones. Bueno, ahora platicaremos brevemente de lo que es el cuadro clínico, y pues les recuerdo que desde su programa de ustedes que se llama Aquí y Ahora. Y aquí y ahora, pues vamos a revisar este cuadro clínico. Este cuadro clínico, entre otras cosas, muy parecido al de la anorexia,
es que comúnmente lo esconden también. Tratan de pasar desapercibidos de una forma tan especial, tan bien planeada, que muchas veces no se alcanza a detectar a tiempo. Entonces, pues es casi cuando ya se va a detectar el cuadro clínico o a identificar, es porque el paciente ya ha tenido complicaciones muy severas. Bueno, una de ellas, ¿verdad? Pues tienen una pérdida del control sobre la cantidad de alimento que consumen. O sea, no pierden la noción e inclusive llegan a ingerir cantidades importantes de carbohidratos, de azúcares. Hay algunos autores que han descrito que llegan a consumir, fíjense, desde de 25,000 hasta 50,000 kilocalorías en un solo atracón. Entonces, pues bueno, hemos hablado de qué tamaño, ¿verdad?, podemos encontrar esto. Dijimos, bueno, entre otras cosas, otra característica que tiene es que esconden los alimentos. Los esconden. Comen a escondidas, sienten una preocupación muy importante por la comida, no tanto como que la disfrutan, sino más están pensando cómo van a comer y después cómo la van a eliminar. Pues, como ya lo comentamos hace un momento, tienen una distorsión de su imagen. Se ven gordos, se ven obesos, y esto de alguna manera pareciera contradictorio, porque recordemos que es algo muy semejante que sucede con los anoréxicos y que hoy también lo encontramos aquí. Pero aquí lo que pasa que busca esta persona, en el otro caso, busca no comer, o de una manera muy específica. Y aquí también, pero aquí come la abundancia y lo vomita. ¿Sí? Bueno, de todas las cosas, la piel se vuelve seca, quebradiza, igual que el cabello, se deshidrata de una manera muy importante. Y fíjense, hay algo bien interesante. Las glándulas parótidas, que son las glándulas salivales que tenemos hacia los lados de la cara, de la mandíbula, se deshincha, pero se deshincha por el esfuerzo que hace para vomitar, porque al principio no les es fácil. Usan metiéndose, el cepillo de dientes, cepillándose la lengua, a veces, o metiéndose el dedo para buscarlo, pero llega un momento en que logran ubicar una forma específica para provocarse el vómito inmediatamente. Al principio batallan, ya después es muy fácil para ellos. Entonces, esto les provoca, entre otras cosas, por ejemplo, deshidratación. Hay trastornos de esófago gástricos, hay colon irritable. Inclusive, si los revisáramos desde un punto de vista radiográfico, pudiéramos detectar, o de un ultrasonido, colon muy grande, megacolon, por ejemplo. Otra característica que tienen ellos es la de caries. Pierden con mucha facilidad sus piezas dentarias por las grandes cantidades de azúcar que consumen. Bueno, la fatiga, la sudoración, y esa sudoración es fría. Y bueno, pues esto es debido a los cambios bruscos de azúcar. O sea, por un lado, consumen grandes cantidades de azúcar, pero inmediatamente las eliminan. Entonces, estos cambios bruscos pueden generar sudoración fría. Acuden al baño inmediatamente que terminen de comer. Inmediatamente acuden para provocarse el vómito. Entonces, nos estamos imaginando inclusive que, además de lo que acabo de comentar, pudiera ser que llegaran a presentar derrames oculares por el esfuerzo. Otro dato más que sería importante comentarlo con ustedes: llegan al grado de robar alimentos. Una característica que yo quiero compartir con ustedes, y que sí quisiera que pusiéramos mucha atención en esto, es que llegan a suicidarse. Recordemos que cuando platicamos de suicidio, ¿qué elementos están involucrados? Y otra vez aparece la depresión,
Entonces aquí los pacientes, ellos potencialmente pueden buscar provocar el suicidio, inclusive más todavía que los anoréxicos. Entonces, precisamente por eso quise dividirlos, porque nos estamos dando cuenta a través de lo que vamos a ir platicando con ustedes, que la bulimia es un trastorno alimenticio todavía más agresivo, más intensamente vivido por los pacientes que la misma anorexia. Aunque cuando se combina, olvídense, pues es una tragedia bastante importante. Bueno, como dijimos, su comportamiento puede ser asocial, ¿verdad? Dentro de las complicaciones clínicas podemos platicar que se generan arritmias. A quiere decir sin, o sea, que es un corazón que no tiene ritmo, de repente hace tac, 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 se queda tac, 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 y otra vez, o sea, no tiene un ritmo. Y esta situación lo que puede provocar en ellos, ¿verdad?, son infartos. De hecho, la mayoría de los casos, como vamos a ver más adelante, la tasa de mortalidad en estos pacientes comúnmente está involucrado en infarto o un paro cardiorrespiratorio, pero comúnmente esos son los dos. Como ya comentamos, hay una deshidratación, hay una perforación esofágica, puede haber inflamación del páncreas, una pancreatitis, ¿verdad? La mortalidad, como les decía hace un momento, supera a la de la anorexia. Por ejemplo, en la tasa de mortalidad de la anorexia, dijimos la vez pasada, que era entre el 3 y el 5%. Como vamos a ver adelante, es todavía mayor en el caso de la bulimia. Bueno, pues llegó el momento de platicar de cosas un poco más complicadas, aunque son más breves, como es la estadística. La estadística se ha otra vez descrito y algunos investigadores están preocupados porque cada vez más se encuentran, se identifican personas que tienen ese trastorno. Está aumentando de una manera considerable. Y ahí les dan, por ejemplo, algunas. Bueno, de 1.5 al 2.5%, los pacientes pueden tener bulimia. Dijimos que más o menos alrededor de los 16 años, algunos autores y otros han encontrado y han descrito casos de entre 11 y 25 años de edad. También ya dijimos que es más frecuentemente en mujeres. Algunos otros autores han identificado estos casos entre 18 y 28 años de edad. Yo no sé si a ustedes les suenen estos nombres de algunos famosos que han fallecido por sufrir de ese trastorno. De aquí de México, por ejemplo, está Carla Álvarez. Esta mujer era una artista, era una persona que hacía tanto televisión, teatro, telenovelas, y ella falleció a los 41 años, precisamente víctima de ese trastorno. Ella presentó un paro cardiorrespiratorio y que, bueno, pues esto le costó la vida. Era una persona que sufría particularmente de bulimia, aunque también llegaba a presentar una anorexia, aunque muy con menos frecuencia. Luego por ahí encontramos a una bailarina de nombre Heidi Henker, quien es una bailarina alemana, que ella murió a los 22 años, precisamente producto de un infarto por presentar bulimia. Quise comentar con ustedes algunas fechas importantes, porque hoy en día se ha dado por declarar un día determinado del año, de la semana, del mes, de un mes determinado, una fecha con el fin de generar conciencia a través de trabajar con grupos, con películas, con talleres, con una serie de herramientas donde se pretende dar a conocer lo que es, en este caso, cuando hablamos de bulimia. Pero, por ejemplo,
el Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos Alimenticios, en el cual está la anorexia, la ortorexia, la bulimia, ¿verdad? Yo encontré que es los días 30 de noviembre, es como se tiene identificado, pero específicamente de bulimia son los días 26 de agosto. Ese es el Día Internacional de la Bulimia. Así está reconocido, así yo lo encontré en la documentación, en los artículos que yo consulté para poder ofrecerles a ustedes estos datos, que sería muy interesante que estuviéramos al pendiente, porque pudiera ser que acudiéramos a estos foros donde seguramente aprenderíamos más, pero sobre todo que compartiríamos con nuestros familiares este tipo de trastorno, pues para prevenirlo. Porque hay esta cuestión, ¿no? Se puede prevenir, pero para esto necesitamos, de alguna manera, pues tener bien identificado cuáles son las características para evitar que este trastorno se desarrolle más y que este paciente pues tenga algún desenlace fatal. Bueno, dentro de esto, pues hablaremos del tratamiento. El tratamiento puede enfocarse como muy parecido al de la anorexia en tres escenarios diferentes. Uno, el médico. ¿De qué se trata esto? Bueno, pues evitar los vómitos, ¿verdad? De corregir la parte metabólica del paciente. Y esto se puede hacer de manera ambulatoria o a nivel hospitalario, todo va a depender de qué tan avanzado esté el trastorno. Luego interviene el psicólogo, donde el psicólogo pues tiene que ayudar a modificar esa sensación o esa imagen distorsionada que tienen los pacientes de su propio cuerpo, ayudarlos a elevar su autoestima, ¿verdad? Esto les va a permitir reestructurar sus vidas para que ellos puedan continuar adelante. Y más o menos se dice, de acuerdo a la literatura que yo consulté, que se pueden, después de establecer un tratamiento, el 40% de los pacientes pueden llegar a recuperarse, porque también ese padecimiento tiende a volverse crónico. Y luego viene la parte farmacológica, que es el otro escenario, el tercero, ¿verdad? En la cual pues intervendrán o participarán o se le administrarán al paciente aquellos medicamentos que de alguna manera le ayuden a quitar los síntomas. Pero ya la parte fundamental está tanto en el psicólogo, como si el psicólogo, por razones profesionales, el paciente presenta alguna complicación más y requiere de la intervención del psiquiatra, tendrá que ser así. Igualmente, el psiquiatra determinará si el paciente puede ser manejado de manera ambulatoria o tendrá que ir a un hospital. Bueno, y aquí de esto yo les comentaba que ahí encontré varias fundaciones dedicadas a trabajar con pacientes con ese trastorno, y particularmente hay otras, hay en Monterrey, hay en muchas partes del país, pero particularmente aquí en la Ciudad de México encontramos una fundación que se llama Ellen West, ¿verdad? Que está ubicada en la carretera México-Toluca, número 3847, kilómetro 20.5. El código postal es 05000 y eso se encuentra ubicado en la delegación Coajimalpa. El teléfono es 58 12 08 77. Su correo es info@ellenwest.org. Y encontré otro por aquí, que es el centro, así se llama, Centro CIRED, que está ubicado en la avenida número 2, número 94, en la colonia de San Pedro de los Pinos. Sus teléfonos son 52 76 95 91 y 52 73 60 92. Bueno, pues esto es parte, tal vez algo, digamos, no tan extenso, pero que sí quise
que encontráramos compactar la información de tal suerte que pudiéramos obtener aquellos datos de más relevancia, como he tratado de platicar hoy en día con ustedes. La verdad me da mucho gusto que nos estén siguiendo, que nos estén por ahí inclusive comentando algunos detalles o alguna situación que les parece que sea conveniente platicar o comentar, y seguiremos con ustedes compartiendo esto. También estamos pidiendo que si nos quieren hacer algunas sugerencias con algún tema en especial, o si alguna de las personas que nos están viendo quisieran preparar un tema y compartirlo aquí en este espacio para poder platicarlo ante la gente que nos hace el favor de seguirnos, se los vamos a agradecer mucho, porque esto enriquece más, y de alguna forma pues es lo que pretendemos, que este programa sea rico en ese sentido, que este programa cumpla realmente con su lema, que para sensibilizar hay que educar. Entonces estamos en esta condición de sensibilizar para que logremos educarnos. Bueno, pues por hoy es todo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Disculpen ustedes la tardanza un poco, tuvimos algunos problemas técnicos. La semana pasada pues también por eso nos fue el internet, y entonces no creo que no fue mucho el espacio que pudimos compartir con ustedes. Sin embargo, quien se interese, ¿verdad? Basta con que se meta a la página YouTube y busque doctoribarra.com, y ahí aparecen todos los videos que hemos grabado a lo largo de estos 2-3 meses por ahí, algunos servicios que tenemos para las personas que quieran consultar nuestra página, donde hay una serie de herramientas que podemos tratar, manejar con nuestros pacientes en el caso de alguna adicción, algún problema de alguna pérdida significativa. Estamos manejando auriculoterapia, flores de Bach, por ejemplo, para poder ofrecerle a nuestros pacientes cada vez más herramientas que nos permitan que ellos procesen de mejor forma todas aquellas pérdidas que consideren significativas. Muy bien, pues muchas gracias. Nos veremos la semana que entra. La semana que entra hablaremos de bullying, que es algo que es muy importante y donde pues seguramente vamos a empezar a darnos cuenta dónde nace. Y yo considero que cuando platiquemos este tema vamos a poder hacer mucho para que este mal, pues no sé cómo llamar, este tipo de agresión que algunas personas sufren, ¿verdad?, deje de existir y poco a poco se vaya eliminando. Tal vez sea un sueño guajiro, pero yo tengo confianza en que cuando nos demos cuenta desde dónde viene su origen, seguramente muchos de nosotros iremos cambiando por nuestras familias. Nuevamente, muchísimas gracias. Muchas gracias al ingeniero Héctor Conde, que cada 8 días pues, está ahí atrás de estas camaritas que nos hacen favor de estar transmitiendo. Muchas gracias.